del Distrito Federal. Nos acompaña don Héctor Castellán Moreno, quien es el secretario general de la sección 9ª, esto es Desarrollo Urbano Ecológico. Ecología. Ya, claro, Ecología y Obras Públicas. Señor secretario, gracias por acompañarnos aquí en su casa ABC 760. Muy buenas tardes para usted. Gracias por invitarme. Primero, resuma a la audiencia a cuántas y cuántos son los que usted representa. Son 2.648 personas. 2.648 personas, que año con año, además de estar inscritos en las condiciones generales de trabajo, tienen demandas particulares. Efectivamente, hay demandas particulares y necesidades dentro de los servicios, dado que el gobierno o el patrón no da el equipo para poder desempeñar una función al interior de las áreas. Ojalá que pudiera precisarnos, señor secretario, precisamente en Ecología, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ¿cuáles son las herramientas básicas para el desempeño de sus 2.648 representados? En el tema de desarrollo urbano, que es CEDU, la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, que es CEDUVIP, ahí tenemos las necesidades, porque la misma autoridad no da las facultades o los derechos a los compañeros para que puedan desempeñar sus funciones, dado que es muy necesario el servicio para poder dar un número oficial, un uso de suelo, los permisos para los espectaculares que tenemos tantos en la Ciudad de México, que están de alguna manera no muy claro cómo expiden esos permisos. Es una plaga, podríamos decir así, estos espectaculares, porque no están muy regulados. Luego observamos la clausura. Hay un amplio letrero que dice clausurado, pero ¿cómo llegaron? ¿Quién autorizó y por qué después sí? Aunque vemos el sello de clausura, vemos que se sigue viendo el anuncio. ¿Cómo llegó ahí? Es por necesidades de la misma ciudadanía, que tiene que manifestar el riesgo que corren al estar esos espectaculares irregulares. Entonces, los trabajadores de la misma Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano tienen que hacer ese tipo de clausuras, y aún desplazados por el INVEA, un instituto que se crea hace 2 años, dentro del apartado, del artículo 122 del apartado A, en donde fue desplazada esta gente de gobierno para que estos compañeros o ciudadanos trabajadores hicieran esa parte de trabajo. Hay también un tema polémico, señor secretario, el mantener o no una norma específica, la norma 29 me parece, que desde luego en este rubro de desarrollo urbano, ecología y obras públicas va a incidir en el desempeño de sus representados. Efectivamente han sido desplazados los compañeros, desgraciadamente, bajo ese tenor de las normas que han estado implementando, y darle los trabajos a gente de una empresa o institución que tiene una denominación que hemos mencionado con sus similares de las 42 secciones, porque fue la de la Procuraduría la última de ellas. La hemos mencionado de manera recurrente aquí, el outsourcing. Por ello, señor secretario, ahora, pues sí, permítame, quiero que usted nos explique a la audiencia y a quienes le escuchan de sus 2.648, cómo está lacerando los intereses y derechos más elementales de la clase trabajadora y de esta sección en la figura del outsourcing, que además con la reforma laboral pues tomó mayor vigencia. Sí, vemos que el outsourcing, a raíz de que se reforma se hace la reforma laboral, el outsourcing toma un auge, pero que no está bien estipulado, porque está irregular. De hecho, vemos que las empresas que prestan esos servicios o subservicios hacia la ciudadanía o hacia el interior del gobierno tienen muchas carencias. Porque no están bien tipificadas. De alguna manera vemos que no están bien constituidas esta empresa para poder prestar un servicio al interior de las instituciones del gobierno del DF, y efectivamente sí ha habido mucho desplazamiento de estas compañías o estas empresas, y no tienen un trabajo de calidad, porque al final quien lo hace es el trabajador de base sindicalizado,
vemos subcontrataciones para hacer obra pública, vemos subcontrataciones para hacer intendencia al interior de los edificios de gobierno, y vemos empresas que contratan para hacer el trabajo que de alguna manera el compañero de base sindicalizado lo entregaba con calidad y en tiempo. Estas empresas subcontratadas no hacen la misma función en calidad y tiempo. Al término de un contrato muy jugoso, el trabajador de base sindicalizado, va a ser muy repetitivo en esa parte, porque es quien cierra los contratos con la máxima calidad que tiene que presentar la empresa en turno. Señor secretario, y además estas empresas suelen subrogar, es decir, contratan a otra y a otras o más empresas hasta que llega la responsabilidad de ellas a desvanecerse. Así es, efectivamente acaba de nacer dar una palabra clave, la subrogación de estas empresas. Nosotros, bueno, el gobierno llega, licita, por decir una palabra o un término, licita a estas empresas para que presten sus servicios de X actividad, y ellos, por la capacidad o el personal con el que no cuentan, subrogan y dan la facultad a otras empresas para que concluyan o comiencen a elaborar estos servicios al interior del gobierno. No obstante que el outsourcing se fortalece con la reforma laboral conocida, ¿qué alternativa existen para las 42 y su sección, señor secretario, que permitan en lo elemental asegurar el respeto mínimo a los derechos de sus representados? En primer plano, yo pienso que se podría derogar esa parte del outsourcing al interior del gobierno, dándole, teniendo un buen plan de trabajo y darle las facultades a los trabajadores base sindicalizados, porque somos los que tenemos la capacidad, somos los que tenemos el conocimiento, y somos los que de alguna manera, por los años de servicio con los que contamos, tenemos el don de saber lo que se hace en cada oficina que tenemos representados del sindicato. Porque pareciera paradójico, señor secretario, sin detrimento de los triunfos, avances que el propio presidente don Juan Ayala reconoció con la firma de las condiciones generales de trabajo, pero en la perspectiva de su servidor parece contradictorio. Sí hay un avance real, sustancial, correcto, pero con estas prácticas pues se viene todo abajo. Efectivamente, usted lo acaba de comentar, el gobierno, aunado con el sindicato, con su presidente Juan Ayala Rivero, hemos hecho muchos acuerdos y negociaciones para el bolsillo del trabajador. Vemos con tristeza que el poder adquisitivo con el que se cuenta actualmente en el gobierno o en la Ciudad de México nos está rebasando, y tenemos que ver la mecánica de que el poder adquisitivo vaya a la par de los beneficios que se están recuperando, dado que vemos un desequilibrio mensualmente. Nosotros lo logramos un incremento de un 3%, el gas se nos eleva mensualmente un 2%, el agua, la electricidad. Entonces no podemos cubrir esas necesidades que realmente de las cuales carecen los compañeros trabajadores. Y finalmente, señor secretario, en la perspectiva del servidor también, al subrogar y llevar una planilla de trabajadores que desconocen la esencia de las tareas en estas áreas como ecologías, desarrollo urbano y obras públicas, al final pretenden atomizarlos, creando varias brigadas que le quiten el peso real a su sección y con el tiempo los hagan menos. Es lo que el servidor supone y usted sabrá interpretarlo mejor, pero ese es finalmente el objetivo. Sí, la subrogación es una parte que tenemos que poner mucho hincapié nosotros como trabajadores, porque nos está rebasando. Vemos realmente, yo hacía el comentario inicial con lo de Sedubi, vemos la parte de ecología en donde los beneficentros no trabajan como deben de trabajar y están perjudicando a la ciudadanía. ¿Por qué? Nosotros como representación de ecología vemos muchas carencias al interior de estas oficinas y desplazamiento de los mismos.
ya no se hacen las funciones como anteriormente se venían manejando, y a raíz de eso vemos que empresas o mismos los beneficentros tienen dueño, no son del mismo gobierno. Entre otros casos. Entre otros casos. Vemos que las calcomanías o los hologramas son vendidos del gobierno hacia ciertos beneficentros, y es una situación que esto quita empleo hacia los compañeros de base sindicalizados de nuestra sección. Pues ahí está un resumen, señor secretario don Héctor Castellán Moreno, al frente de esta sección 9ª, Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas. Ojalá sus visitas sean recurrentes y en la medida que en un frente, ¿qué le puede decir su servidor? Ustedes, pues, que tienen el liderazgo real y la representación, podrán buscar la cohesión de los más de 110,000 trabajadores o los suyos, los 2,648 de esta 9ª sección, para evitar que el outsourcing de fondo lleve a la ruptura de la base sindical. Efectivamente, yo creo que nosotros tenemos que hacer hincapié y mucho énfasis en esta parte. No tenemos que ser partícipes de las funciones y labores que hay en el interior del gobierno, y no permitir que el outsourcing siga avanzando. El outsourcing es una mancha que nos está tapando nosotros como trabajadores, y que no lo debemos permitir. El gobierno tiene que implementar programas para que los trabajadores desarrollen las funciones y no dar dar parte al outsourcing o a la subrogación de contratos. Gracias por su presencia en su casa 760 del Cuadrante, en este espacio del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Señor secretario, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y pues estoy muy contento por estar en esta parte, de darnos esa oportunidad a nosotros como líderes sindicales de manifestarnos y dar algunos puntos de vista hacia la ciudadanía, que es muy importante para nosotros, dado que nosotros trabajamos para ellos. Y sin ustedes, imagínense, 24 horas, ¿qué sería de esta ciudad capital? Efectivamente, es una situación que tenemos que hacer énfasis y hacer conciencia, porque nosotros somos parte de la ciudadanía y tenemos que ver las necesidades y carencias que tenemos al interior de nuestro gobierno y nuestra ciudad. Muchas gracias, secretario. Son las 7:17, transmitimos la señal de ABC Radio 7Z.